Hola, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola Valentina, bien, ¿y tú? Aquí un poquito resfriada, pero Ah, bien. bueno, ya pasará. Sí, 7 sí, días, ahí estamos. 3 días, 5 días, probablemente. Ajá, no sé, ya llevo como 3 días. 3 días, bueno, ya te falta menos. Ya para la próxima semana Sí, estará mucho mejor. sí, sí, ahí estamos. Mm. Gracias. Y por ahí está Nicole. Listo, voy a ir compartiendo la pantalla. Hoy continuamos con la clase número 3 de este segundo módulo. Y bueno, nosotros veníamos hablando de lo que es la dislipidemia, ¿cierto? Que hablábamos de que no solamente es tener el colesterol alto, también puede ser tener los triglicéridos altos o puede ser ambos, ¿cierto? O una concentración baja de HDL, que hablábamos que el HDL es ese colesterol bueno que se encarga de sacar el colesterol malo de las venas, las arterias, ¿cierto? Entonces lo lleva al hígado para procesarlo y sacarlo del organismo. Entonces el HDL es bueno. Hablábamos que el HDL se encuentra en esos aceites que son más saludables, vegetales, en la palta, ¿cierto? El aceite de oliva, en los frutos secos, en legumbres, mientras que el LDL está o se aumenta con lo que son comidas rápidas, quesos, aumento del consumo de sal, de carnes rojas, por ejemplo, pizza, papas, hamburguesas, ¿cierto? Todo lo que es más rico. Bueno, entonces hablábamos que la dislipidemia es uno de los factores importantes para aumentar el riesgo cardiovascular. Entonces lleva a problemas arteriales. eh, digamos que lo que produce es una disminución de la luz por donde pasa la sangre, ¿cierto? Entonces esa sangre que irriga al corazón, al cerebro, a muchas partes del cuerpo, llevando pues a aumentar el riesgo de sufrir infarto, de sufrir accidente cerebrovascular, ¿cierto? Esto es bastante complejo, bastante grave, tromboembolismo, con pérdida de funciones, ¿cierto? Con pérdida de funciones transitorias, permanentes, porque si esa obstrucción se da completamente en alguna arteria del cerebro, pues esto lleva a un accidente cerebrovascular, ¿cierto? Y ahí el accidente cerebrovascular me habla de neuronas perdidas, ¿cierto? Entonces, no es menor esta situación. Tenemos unos valores. Para el colesterol debemos tener estos niveles por debajo de 200 miligramos por decilitro. En el caso del LDL, tiene que estar menos de 100 miligramos por decilitro en la sangre, ¿cierto? Y el HDL debiese estar mayor a 50 miligramos por decilitro, que es un poco diferente para hombres y mujeres, un poco más exigente para las mujeres. Y los triglicéridos, el nivel óptimo es por debajo de 150 miligramos por decilitro y de ahí para arriba ya empieza a ser un nivel anómalo de triglicéridos, ¿cierto? Teniendo mucho más riesgo a medida que aumenta este nivel. ¿Cierto? Incluso relacionándose con patologías agudas y tan graves como la pancreatitis, ¿cierto? Tener triglicéridos muy altos es un factor de riesgo para tener pancreatitis. Y así llegamos a la clase número 3, hablando del tratamiento farmacológico. La primera línea que constituye este manejo, el manejo de las dislipidemias, son las estatinas. Estos son inhibidores de una enzima, ¿cierto? Que es la que convierte un reactivo a otro en el ciclo de convertir digamos, las grasas, por decirlo de algún modo, ¿cierto? Los lípidos. Entonces, inhibiendo esta enzima, ¿cierto? Esta enzima cataliza esta reacción hacia la producción de grasas, hacia la producción de lípidos. Entonces, si inhibimos a esta enzima, pues disminuimos
estas reacciones. Son eficaces principalmente en la reducción de los niveles de colesterol, ¿ya? Del LDL, pero también nos ayuda a aumentar los niveles de HDL. Y en los triglicéridos también tiene un aporte, ¿cierto? Es un porcentaje no tan alto como la reducción de colesterol, pero también es representativo, como el 10, 15, 20% de incidencia en la reducción de los niveles de triglicéridos. A diferencia, por ejemplo, del gemfibrosilo, que ese no tiene efecto sobre el colesterol, solamente sobre los triglicéridos. Entonces, generalmente, cuando alguien tiene dislipidemia y es más por colesterol alto, por LDL alto, por HDL bajo, recurrimos a una estatina. Pero si la dislipidemia es por triglicéridos altos, recurrimos al gemfibrosilo, a los fibratos. Y si es de los dos, entonces podemos utilizar principalmente la estatina porque igual también tiene efectos sobre los triglicéridos, pero la acompañamos con otros componentes. Entonces estos agentes no solamente son clave en el metabolismo del colesterol en el hígado, entonces como les decía, para producir colesterol, que la tenemos acá, ¿cierto? Hay una reacción que se da. Hay una acetilcoenzima A, hidroximetilglutaril coenzima A, y de aquí esta pasa a colesterol, ¿cierto? En realidad aquí hay intermedias otras reacciones, pero finalmente pasa a colesterol. Y aquí está la enzima, ¿cierto? Esa enzima de la que les hablaba anteriormente. Entonces, ella promueve que se dé esta reacción de aquí hacia la formación de colesterol. Pero si yo inhibo, ya, si yo inhibo con esa estatina, con esa torvastatina, rosuvastatina, lovastatina, bueno, acá no se maneja la lovastatina, la simvastatina, etcétera, etcétera. Si con eso, los medicamentos, yo inhibo a esa enzima, pues evito que se dé esta reacción, ¿cierto? Hacia la formación de colesterol, que es VLDL, y el LDL, ¿cierto? Que es el colesterol malo. Entonces, las estatinas tienen ese efecto sobre el colesterol, ¿cierto? Reduciendo esa formación de colesterol. Pero también tiene un efecto muy interesante. Resulta que las estatinas tienen un efecto que se llama un efecto pleiotrópico. Y lo que hace es reducir la inflamación, ayuda a disminuir la agregación plaquetaria. Entonces lo que hace es como evitar, por aquí estaba, reducir esta inflamación, reducir que se agreguen más componentes a esta pared. Ya entonces fortalece la salud, por decirlo así, de las arterias. Esto es a largo plazo. Esto no es como yo me lo tomé hoy y mañana voy a estar mejor de mis arterias, por decirlo así. El efecto pleiotrópico se empieza a notar con muchos años, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si tenemos un adulto mayor de 93 años con una esperanza de vida de 3 años, por ejemplo, de 2, no es, digamos, rentable, no es, digamos, necesario o conveniente empezar una estatina, porque el efecto se va a ver mucho después, este efecto pleiotrópico. ¿Ya? Entonces, como les digo, ese efecto pleiotrópico es ayudar con esa inflamación, con esa agregación, porque este crecimiento, ¿cierto? Y este ensanchamiento es pura agregación, ¿cierto? Agregación de lípidos, grasas, de plaquetas, ¿cierto? Que se vienen empaquetando, diferentes componentes que van circulando y se empiezan a quedar ahí pegados. Entonces, lo que hacen las estatinas a largo plazo, por decirlo de algún modo, es ir desinflamando, es ir disminuyendo esa agregación de esta pared, de estas paredes. Entonces, esa es una de las funciones que se llama efecto pleiotrópico, pero como les digo, para tener ese efecto se requiere utilizar la estatina por mucho tiempo, ¿ya? Por años, más de 8 años. Entonces es por eso que a veces cuando ya tenemos el colesterol bueno,
¿cierto? Tenemos buenos parámetros de colesterol, LDL, HDL. Igual el médico decide dar continuidad a la estatina porque la persona de pronto ha tenido un infarto previo, un accidente cerebrovascular previo. Ustedes no sé si saben que uno de los medicamentos que se utilizan en las primeras horas de un infarto son la torvastatina de 80 miligramos con el ácido acetilsalicílico, ¿cierto? De 500. Y muchas veces se sigue en el tiempo, por siempre. Entonces, por eso es importante que no suspendamos los medicamentos como porque yo creo que ya estoy bien, porque puede hacer que esos fármacos también estén siendo utilizados para otras situaciones. Entonces, las estatinas más reconocidas, pues la más conocida de todas es la torvastatina, que es justamente la que está en los servicios públicos. Está la rosuvastatina, está la lovastatina, que por sus efectos secundarios, por su tiempo de vida media más reducido, o sea que se tiene que tomar, digamos, en la noche, la lovastatina, por más interacciones, por más reacciones adversas, ya no se utiliza tanto. Y está la simvastatina. Entonces, hemos escuchado tal vez algunos de ustedes que las estatinas se tienen que tomar en la noche, ¿cierto? Que porque sintetizamos el colesterol en la noche. Entonces, dentro del proceso que hace el hígado de formación de colesterol, sí lo hace en horas de la tarde, en horas de la noche. Y como yo les decía, la alovastatina tiene un tiempo de vida media más corto. Entonces, si yo estoy tomando lovastatina, mejor tomármela en la noche. Pero con el resto, con la torvastatina, la rosuvastatina, no es necesario. No es estrictamente necesario tomarme esa estatina en la noche porque tienen un tiempo de vida media mayor. ¿Qué quiere decir un tiempo de vida media mayor? Que ese medicamento va a permanecer más tiempo en el cuerpo. Entonces, ¿yo qué le digo a mis pacientes? Yo prefiero que no se la tomen a primera hora de la mañana, pero sí les digo que se la pueden tomar desde la tarde a cualquier hora. Lo importante es que dejen fijada una hora. Si se la quiere tomar a las 2 de la tarde, está bien. Si se la quiere tomar a las 5, está bien. ¿Ya? Entonces, digamos que lo que recomiendo es un rango desde después del mediodía hasta, no sé, 22 horas puede ser por comodidad también de la persona, ¿cierto? Por ejemplo, si a las 22 se tiene que tomar un medicamento, pues acompáñelo con la torvastatina. Si a las 5 se tiene que tomar un medicamento, acompáñelo con la torvastatina, ¿cierto? La idea es reducir el número de tomas al día. Entonces, eso es importante porque se van a encontrar con mucha gente que les va a decir, se toma en la noche, pero ustedes ya saben cómo explicar. O sea, sí se puede tomar en la noche, pero también se puede tomar en horas de la tarde porque el medicamento dura más en el cuerpo. Entonces, eso, ¿cierto? Como para que ahí tengan la información. Obviamente es mejor tomarla entre la tarde y la noche para tener buena cantidad del medicamento. Otro grupo de medicamentos que se utilizan en la dislipidemia pues son los fibratos. Y aquí tenemos el genfibrosilo, el fenofibrato, el ciprofibrato. En el caso del genfibrosilo se utiliza solamente para los triglicéridos. Entonces, si alguien tiene una dislipidemia que es mayormente por hipercolesterolemia, pues el genfibrosilo no es una muy buena alternativa. Eh, el genfibrosilo y la torvastatina o genfibrosilo y cualquier estatina se constituyen como una interacción farmacológica. Estos dos fármacos tienen unos efectos secundarios que son miopatía, ¿cierto? Generan dolor muscular. La torvastatina también algunas situaciones en el hígado, rabdomiolisis. Entonces, cuando administramos genfibrosilo y atorvastatina, se potencian las reacciones adversas de estos medicamentos, principalmente la de la torvastatina. Entonces está contraindicado utilizar los dos medicamentos al mismo tiempo, ¿ya? O yo utilizo atorvastatina o utilizo el genfibrosilo, ¿ya? Entonces, si ustedes encuentran en algún momento una receta que tenga los dos, ahí hubo un error, ¿ya? Hay algo. Que no es que le mandaron los dos porque es que quieren bajar el colesterol y también los triglicéridos. No pueden ir juntos para que se metan eso en la cabeza.
así como la furosemida y la hidroclorotiazida. En lo posible no ir juntos. Que hay alguna situación específica, un paciente particular, uno en mil, que de verdad se pueda beneficiar con un seguimiento estricto, puede hacer, ¿ya? Pero generalmente es una duplicidad farmacológica, furosemida y hidroclorotiazida, porque los dos son diuréticos, son depletores de sodio, ¿cierto? Son em, de potasio, entonces la persona puede sufrir fácilmente un desbalance hidroelectrolítico. Diferente con la espironolactona porque la espironolactona sí es un diurético, pero es un ahorrador de potasio. Entonces ahí es un poco, pueden ir juntos, ¿ya? Pero en general los diuréticos, uno elige un diurético, ¿cierto? La hidroclorotiazida mejor para disminuir la presión arterial alta, la furosemida mejor para descongestionar en el caso de edema en piernas, edema pulmonar, sobre todo en la insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces es elegir uno dependiendo de las otras comorbilidades del paciente. Hay otros medicamentos que se utilizan para la dislipidemia y acá tenemos la ezetimiba. Entonces ahí la ezetimiba va muchas veces ligada a una estatina. ¿Cierto? Puede ir sola o puede ir combinada con estatina. Generalmente en Chile tenemos la presentación ezetimiba con simvastatina. Estas dos sí pueden ir juntas, claramente. Se potencia su efecto por diferentes mecanismos de acción. Y lo que hace la ezetimiba es que inhibe la absorción intestinal de colesterol. Ya se utiliza como coayudante en el tratamiento con las estatinas para pacientes que requieren mucha más reducción, específicamente el colesterol LDL, que es el que les comentaba, que es aquel que se aumenta cuando nosotros comemos más comida chatarra, grasas saturadas, ¿cierto? Como todas estas frituras, cuando tenemos una mala alimentación, ¿cierto? Cuando no hacemos ejercicio. Em, entonces lo que hace esta ezetimiba es evitar que nosotros absorbamos colesterol, entonces pasa derecho esa grasa. ¿Ya? Entonces ahí es un punto para tener en cuenta, mientras que las estatinas ya vimos que actúa a nivel del hígado, ¿cierto? Actúa a nivel del hígado, evitando que se genere la producción de colesterol. Tenemos otro, está la colestiramina, igual hay algunas discusiones frente a este medicamento en algunos países. Es un secuestrante de ácidos biliares, entonces por ende hace una disminución de los lípidos. Tenemos la niacina, esta es una de las vitaminas del grupo B, es la vitamina B3, la niacina, y ella lo que hace es disminuir la producción y liberación de lipoproteínas de muy baja densidad, que es el VLDL, que es una lipoproteína, por decirlo de manera mal, pero como para entendernos, una lipoproteína mala, ¿cierto? Y también disminuye la liberación de ácidos. Entonces, cuando, por ejemplo, ustedes quieran, o sea, que ustedes vean que anteriormente han tenido colesterol alto, que de pronto ya lo han podido regular, pero ustedes saben que está empezando a subir nuevamente. Entonces, ustedes quieran evitar llegar al medicamento. Bueno, todos estos son medicamentos, pero evitar llegar a la estatina, evitar llegar al fibrato. O pueden utilizar niacina, pueden utilizar omega 3 en altas cantidades para ayudar también a disminuir cuando digamos, los aumentos son pequeños, ¿cierto? Cuando nos pasamos, pero es muy pequeño y eso acompañado de una buena alimentación, de ejercicio, pero ya cuando los niveles son demasiadamente altos, ya este tipo de productos naturales no te va a hacer como un efecto tan grande. Lo puedes utilizar como coayudante de estatinas, por ejemplo, de fibratos, pero por sí solo ya, digamos, no es capaz de reducir tanta cantidad, pero sí sirve cuando tenemos un desnivel, digamos, un poco, digamos, más alto del límite, o que sabemos que tendemos a tener esa hipercolesterolemia,
que nos estamos cuidando con la alimentación, pero también si pueden agregar este tipo de productos es súper bien. Y están los omega 3, ¿cierto? Lo que pasa es que acá tenemos que garantizar que se utilicen dosis altas, porque no me sirve em, administrar solamente 500 miligramos. Mire que acá, por ejemplo, esta presentación comercial tiene solamente 500 miligramos. Entonces, ahí hay que tener cuidado, porque de nada me sirve tomarme solamente una cápsula al día, ¿ya? Porque me sirve es de 1 a 2 gramos al día, ¿cierto? Acuérdense que 1 gramo son 1000 miligramos, o sea que me sirven 1000 miligramos o 2000 miligramos al día. Entonces tendría que tomarme entre 2 y 4 cápsulas de este frasco. Entonces es ahí la clave, porque muchas personas dicen, es que estoy tomando omega para los triglicéridos, para el colesterol, pero toman muy baja cantidad. El omega 3 sirve para muchísimas cosas. De hecho, para mujeres que están buscando, digamos, concebir, ¿cierto? Que están en todo este proceso de querer tener un bebé, ¿cierto? Porque se les ha dificultado. Entonces es uno de los componentes entre varios que se utilizan y el omega 3 se utiliza para un montón de cosas. Pero en el caso específico de que yo quiera utilizarlo para los triglicéridos, para el colesterol, entonces tengo que utilizar más. Tengo que utilizar hasta 2 gramos al día, 2000 miligramos al día. Entonces tengo que estar pendiente de cuál es la concentración del frasco que compré, porque puede hacer que tenga que administrar 3, 4, 6, 8, dependiendo de la concentración que diga acá. Disminuye la producción del VLDL, que ya les había dicho, ¿cierto? Es esa lipoproteína no tan buena. Posiblemente, ¿cierto? Se habla de que posiblemente el mecanismo por el cual estos omega 3 disminuyen el colesterol es porque el DHA y EPA no son metabolizados eficazmente por las enzimas implicadas en la síntesis de triglicéridos. Entonces, ustedes saben que cuando hablamos de omega 3 hablamos de esos ácidos grasos que nuestro cuerpo, al igual que el omega 6 y 9, no produce tan fácil, ¿cierto? Tenemos que adquirirlo de la dieta. Y a veces en nuestra dieta, porque nos alimentamos no muy bien, no es la mejor, ¿cierto? Entonces no estamos adquiriendo la cantidad suficiente. Tenemos que suplementarla si queremos, digamos, utilizarlo de manera terapéutica para este tipo de situaciones y necesitamos una dosis alta. Listo, entonces saben que para la dislipidemia tenemos las estatinas, tenemos los fibratos, tenemos el ezetimiba, ¿cierto? Que disminuye la absorción intestinal de colesterol. Tenemos los secuestrantes de ácidos biliares que están implicados en este proceso de la producción de colesterol. La niacina, ya como vitamina B, ya un producto más natural. Y tenemos el omega 3. Pasamos a lo que es el sistema respiratorio. Bueno, en realidad el sistema respiratorio tiene muchas funciones en el cuerpo, pero las tres son más esenciales, que es ingreso de oxígeno, ¿cierto? Ustedes saben que el oxígeno es necesario para todos los procesos que llevamos en el cuerpo, desde la alimentación, la nutrición, la eliminación de desechos, hasta incluso la curación y cierre de una herida. También eh, se emplea para, bueno, es requerido para la salida de dióxido de carbono, porque cuando sale el oxígeno entra dióxido de carbono y, perdón, cuando sale dióxido de carbono entra oxígeno, entonces se mueven de esa manera en las membranas del pulmón. Y además para regular la composición sanguínea, ¿cierto? Le da a la sangre, digamos, una homeostasis, ¿cierto? Una como estabilidad. El cuerpo necesita oxígeno para metabolizar los alimentos, lo que produce dióxido de carbono.
El sistema respiratorio permite la entrada de aire, principalmente de oxígeno, a través de lo que nosotros hacemos inhalar, ¿cierto? Si inhalamos, estamos trayendo oxígeno a nuestro organismo y eliminamos dióxido de carbono porque necesitamos eliminar los desechos de las células del cuerpo, porque si no nos intoxicamos, y se hace a través de la exhalación. Entonces sabemos todos que en este proceso están involucrados diferentes órganos, ¿cierto? Está involucrada nuestra nariz, nuestra boca, la faringe, la tráquea, el diafragma, ¿cierto? Que es ese músculo que nos impulsa, los músculos abdominales, ¿ya? Y los pulmones. Entonces todos estos bueno, perdón, la membrana, todos estos órganos están implicados en la respiración. Entonces, el aire entra por la nariz, por la boca, pasa por la faringe, la laringe y llega hasta la tráquea. Entonces, más o menos así funciona. Tenemos acá la cavidad nasal, pasa el aire por la faringe, la laringe, llega a la tráquea. ¿Cierto? Y de la tráquea pasamos al bronquio primario, después al bronquio secundario, ¿ya? Después al bronquio terciario, que ya es como la rama de la rama de la rama, y el bronquiolo. El bronquiolo respiratorio ya es la punta, y en la punta tenemos los alvéolos, que son estos saquitos que vemos acá. En esos saquitos es donde se da el proceso de entrada de oxígeno y de salida de dióxido de carbono. Entonces, estos alvéolos están rodeados por capilares sanguíneos que traen sangre con desechos rica en dióxido de carbono para eliminar, y esto por un proceso de permeabilización de membrana. Entonces sale el dióxido de carbono, entra el oxígeno, ¿cierto? Es un mecanismo de ahí, de esa membrana. Cuando hablamos que la persona tiene fibrosis pulmonar, es que estas paredes se empiezan a endurecer, entonces el paso de dióxido de carbono y de oxígeno no se da de la manera correcta porque necesitamos que esa membrana esté en perfectas condiciones. Si hay fibrosis, en esos lados no se da este proceso de respiración. ¿Ya? Por eso es que es tan grave esta enfermedad, ¿cierto? Si es progresiva aún más. Entonces, de esa manera es que se da este proceso que lo vamos a ver ahora, digamos, más dinámico un poco. La tráquea entonces es el tubo cartilaginoso que se divide en bronquios primarios en la parte inferior. Y cada bronquio primario, porque hay un bronquio derecho y un bronquio izquierdo, pero esos a la vez se ramifican en bronquios secundarios y después en bronquiolos, ¿cierto? Que a veces los llaman terciarios, pero ya serían los bronquiolos. Y estos bronquiolos finalizan en alvéolos, que es lo que yo les decía acá, ¿cierto? Son diferentes ramitas, pero a medida que se van ramificando, se van ya secundario, terciario, y en la puntita tenemos el bronquiolo respiratorio, y en la punta, punta, punta de ese bronquiolo tenemos estos alvéolos, ¿cierto? Que es como los vemos acá. Y estos alvéolos están permeados, ¿cierto? Está ahí juntos de estas capilares que traen esa sangre sucia, ¿cierto? Esa sangre contaminada, esa sangre que viene con desechos, que siempre la hemos pintado desde el colegio de azul, y una vez llega, tiene contacto con el alvéolo, que tiene una membrana bien saludable, sale ese dióxido de carbono y entra el oxígeno, ¿ya? Y ese oxígeno es el que ya se incorpora a ese capilar. Miren que ya lo pintamos de rojo y ese va rico en oxígeno, ¿cierto? Para entregar oxígeno a todas las células del cuerpo. Entonces, por eso veíamos que la sangre de nuestro cuerpo llega a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y el ventrículo derecho pasa esa sangre al pulmón. Lo pasa para hacer este proceso, ¿cierto? Para descontaminar
ese dióxido de carbono y agregarle oxígeno a esa sangre. Después pasa a la aurícula izquierda, después al ventrículo izquierdo y desde el ventrículo izquierdo ya se eyecta hacia todo el cuerpo, llevando sangre oxigenada a todas las células de nuestro cuerpo, porque las células necesitan nutrirse, alimentarse, necesitan hacer todos sus procesos. Para todos los procesos necesitan oxígeno. Ya, si esa célula es la encargada de reparar algo en el cuerpo, necesita oxígeno para hacerlo. Si esa célula es la encargada de producir proteínas, necesita oxígeno. Si es la encargada de enviar información, de secretar ciertas sustancias, necesita oxígeno. Necesitamos oxígeno para todo. ¿Ya? Y por eso es que las personas que son dependientes de oxígeno tienen que mantener el oxígeno. No es como que es que me canso con el oxígeno y me puedo dar unas vacaciones unos días sin oxígeno. No, se requiere el oxígeno, porque si no estamos saturando correctamente, podemos perder funcionalidad a largo plazo, ¿cierto? O a corto plazo. Neuronas, capacidad de sanar, heridas, todos los procesos del cuerpo necesitan de oxígeno. Entonces los alvéolos y los capilares son justamente esas partes de nuestro cuerpo que se encargan de eso tan importante que es el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Y por eso es que esta fibrosis pulmonar es una enfermedad tan compleja, tan grave. Sé que muchas personas después del COVID quedaron con fibrosis pulmonar, entonces tienen algunas partecitas de su pulmón, de los alvéolos, que están afectadas, que son más firmes, que son como cristalizados, por decirlo así, y por ahí no entra ni sale dióxido de carbono, ni entra oxígeno, sino por esas partecitas que todavía quedaron bien. Pero hay otras enfermedades que sí llevan a que esa fibrosis aumente a lo largo de los años, ¿cierto? Y la persona tiende a empeorar. Entonces vamos a ver el video. ¿Alguna vez se han preguntado para qué respiramos? Seguramente la respuesta será para vivir. Pero, ¿por qué? ¿En qué parte del cuerpo se necesita el oxígeno que respiramos? Cada vez que inspiramos, el aire llega a los pulmones a través de las vías respiratorias, ingresa por las fosas nasales, pasa por la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y bronquiolos, hasta llegar al interior del tejido pulmonar, los alvéolos. En los alvéolos se realiza el intercambio gaseoso entre el aire que hay adentro de los mismos y la sangre que circula por los capilares sanguíneos. Este intercambio ocurre mediante un proceso llamado difusión, en el que las moléculas se desplazan desde donde están más concentradas hacia donde están menos concentradas. El oxígeno es transportado en la sangre por una molécula muy conocida que se encuentra en los glóbulos rojos, la hemoglobina. La hemoglobina es de intenso color rojo y contiene un átomo de hierro al cual se une el oxígeno. El oxígeno es transportado a todas las células del cuerpo. ¿Pero para qué ocurre esto? En las células, los alimentos liberan energía al ser oxidados en el proceso de respiración celular que ocurre en las mitocondrias. Y para que esta función se realice, se necesita el oxígeno. El dióxido de carbono que se transporta disuelto en el plasma sanguíneo atraviesa la membrana alveolo-capilar y es liberado en la expiración. Podemos decir entonces que respiramos para que todas las células puedan llevar a cabo las reacciones químicas que necesitamos para obtener energía y que cada tejido, cada órgano y todo nuestro cuerpo pueda funcionar correctamente. Listo, chicos, como les decía, se necesita oxígeno para absolutamente todo. Es esencial, ¿cierto? Es un gas esencial para vivir. Hablaban de que esa difusión se da de un ambiente que tenemos más concentración a un lugar donde tenemos menos concentración. Entonces, ese transporte que no necesita energía, que se da a través de esa difusión,
facilitada, ¿es un transporte pasivo o es un transporte activo? ¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda? Que lo estudiaron para la prueba. Es un transporte pasivo, ¿cierto? Porque no necesita energía, porque el oxígeno y el dióxido de carbono se mueven a favor de su gradiente, ¿ya? Bueno, entonces existen diferentes enfermedades respiratorias, muchas, muchísimas, pero por las cuales nos vienen a preguntar mucho más en farmacia, pues tenemos, por ejemplo, lo que son los resfriados comunes. Entonces, el resfriado común es causado por diversas familias de virus, ¿ya? Y acá les hago énfasis en que son familias de virus y no de bacterias. Entonces, los resfriados no se solucionan tomando antibióticos. No se solucionan tomando antibióticos porque los antibióticos matan bacterias. Y aquí no tenemos ninguna infección por bacterias, tenemos virus. Entonces, el más común es el rinovirus y al rinovirus no le sirve la citromicina, no le sirve la amoxicilina, no le sirve el ciprofloxacino, sí que menos. Es un virus, chicos, entonces no utilicemos antibióticos para resfriados comunes, ¿cierto? Por eso es que tenemos tanta resistencia por un mal uso de estos antibióticos. Entonces, en ese resfriado, ¿qué hacemos? Tratamos los síntomas mientras mejoramos completamente. El virus se va solo. Entonces, tratamos los síntomas. El virus se va a ir, tratemos los síntomas o no. Se va a ir. Ya es cuestión de tiempo. 7 días generalmente nos dura un resfriado. Lo que hacemos, como les dije nuevamente, es tratar síntomas, tratar el malestar general, el dolor, la tos, la rinorrea, etcétera, etcétera. ¿Ya? Asimismo, es posible que se presente dolor de garganta, tos, dolor de cabeza, ¿cierto? Y los síntomas mencionados suelen durar una semana aproximadamente. Por eso, la compañera que me contaba que tenía 3 días de resfriado, yo le decía que más o menos le faltaban unos 5 días, 3 días, ¿cierto? Dura más o menos una semana. Entonces, los resfriados son causados por virus, por lo que es inapropiado, o sea, no aplica hacer uso de antibióticos. Los antibióticos son para las infecciones bacterianas. Ya no todas las infecciones son bacterianas. Tenemos infección por virus, tenemos infecciones por hongos, entonces no siempre nos sirven los antibióticos. El tratamiento sintomático que se emplea en estos casos son fármacos antigripales, como lo que tenemos en Chile, las principales marcas de medicamentos, productos para el resfriado. Tenemos el famoso Tapsin, tenemos el Nastisol, el Trioval, y todos ellos tienen sus presentaciones además día y noche, ¿cierto? Porque el de día contiene el paracetamol, que nos ayuda con la fiebre, nos ayuda con el malestar general, con el dolor. Tenemos la pseudoefedrina, que nos ayuda como descongestionante, em, nos ayuda con esa, digamos, producción de moco que nos genera la congestión. Entonces disminuimos esa producción de moco y tenemos descongestionado, ¿cierto? Menos producción de moco, pues más vía para respirar. Y en el comprimido, la pastilla o el sobre de la noche tenemos además de estos dos la clorfenamina, ¿cierto? La clorfenamina, que es un antialérgico, lo que hace es disminuir la histamina y si disminuimos la histamina es esa sustancia de nuestro cuerpo que ante alguna situación, algún bicho extraño,
ella se libera y va y nos alerta, ¿cierto? Nos alerta generando tos, nos alerta generando moco, nos genera, por ejemplo, irritabilidad, esta rinorrea. Entonces, si disminuimos esa histamina, pues vamos a mejorar de la sintomatología. Según cuál sea el virus causante del resfriado, se podría presentar tos, disminución del apetito, dolor de cabeza, dolores musculares. Entonces, como les digo, tratamos los síntomas. Tratamos ese dolor de cabeza, que nos sirve el paracetamol para eso. Tratamos esos dolores musculares. Tratamos esa tos, esa producción de moco, esos ojos llorosos, ese malestar general, ¿cierto? Pero nunca vamos a utilizar antibiótico para un resfriado común. Entonces, dependiendo del tipo de tos, ¿cierto? Que se presente, se va a emplear un medicamento, un jarabe diferente, porque tenemos diferentes tipos de tos. Tenemos una tos seca, en la que la persona tose y tose, pero no tiene producción de flema. ¿Ya? Entonces solamente es una tos seca, lo que muchas veces llaman como tos de perro, que es así como carrasposa, pero no hay producción de flemas. Entonces, si tenemos esa tos seca, que es no productiva, ahí vamos a utilizar un componente activo que es la oxolamina, ¿ya? Y hay algunas marcas que tenemos en Chile, como el Tulox, el Perebrón, que traen esta oxolamina. También se utiliza la codeína. Recordemos que la codeína es un estupefaciente, es un opioide, entonces tiene todo este control pues, este control legal. Entonces, la codeína con receta médica retenida. Entonces, acá tenemos Flemex, Vecchium, Codetol. Los jarabes de codeína no vienen solos. Ya en Chile se venden acompañados de pseudoefedrina y de clorfenamina. Y las concentraciones varían dependiendo, ¿cierto? Pediátrico y adulto. Entonces, la concentración de codeína, pseudoefedrina y clorfenamina son mayores para los adultos y menores para los niños. Lo mismo la oxolamina, ¿cierto? La oxolamina viene de 50 miligramos por 5 ml para adultos y de 28 miligramos por 5 ml para niños. También podemos tener una tos con flema o lo que llamamos una tos productiva, y es esa tos que tiene desgarro, ¿cierto? Que uno tose y se escucha, ¿cierto? Que se siente esa flema, que se siente que hay esa flema, que estamos albergando en nuestros pulmones flema, y esa producción de flema disminuye ese intercambio gaseoso del que hablábamos anteriormente, ¿cierto? Disminuye esa salida de dióxido de carbono, disminuye esa entrada de oxígeno porque obstaculiza, ¿cierto? Ese moco ahí, esa flema obstaculiza que se dé este proceso. Entonces tenemos que limpiar esas vías. De hecho, por eso tenemos la tos, porque la tos siempre es un indicativo de que algo está pasando. Y ojo, no siempre tenemos que utilizar jarabes para la tos, ¿cierto? Deben ser prescritos, sobre todo cuando estamos hablando de pediatría, porque los niños necesitan la tos para poder movilizar, para poder expulsar, para poder sacar todo esto por lo cual tiene esa tos, ¿cierto? Si nosotros tosemos, puede ser porque tenemos algo atorado, porque tenemos algún residuo, porque tenemos flema. Entonces, muchas veces tratar una tos no es lo más conveniente porque necesitamos sacar. Cuando no se logra esta movilización, pues ahí sí utilizamos un medicamento como el Ambroxol, principio activo Ambroxol, o bromexina o carbocisteína, que me ayudan a soltar esa flema que tengo pegada y a expulsarla. Muchas veces lo hace por que la persona se le disuelve, se lo traga, ¿cierto? O se disuelve y se va hacia las heces. Ya, bueno, se traga y sale por las heces. Entonces muchas veces no lo expulsamos por la boca. Y aquí están esas principales marcas
que vamos a encontrar en las farmacias. El Ambroxol para adulto viene en una concentración de 30 miligramos por 5 ml y la de niños es de 15 miligramos por cada 5 ml. Y aquí tenemos marcas como el Broncod, el Tocal, el Muxol. La bromexina viene de 8 miligramos por 5 ml y para niños, para pediatrías, de 4 miligramos por 5 ml. Y aquí tenemos la famosa marca Bisolbón, también está el Propafol y hay otro principio activo que es la carbocisteína, que también es mucolítico y expectorante. Y la marca más común es el Broncotusilán, que es un jarabe, ¿cierto? Es como verde con blanco. Y existe otro tipo de tos, no necesariamente ligada al resfriado común, que es esa tos alérgica, esa tos del fumador. También se puede utilizar para tos seca, pero no para tos productiva. ¿Ya? Entonces, eso es, digamos, importante tenerlo en cuenta. No podemos vender por vender, porque a veces si vendemos un jarabe para, por ejemplo, que es para tos seca, pero yo tengo tos con flema, entonces estoy parando la tos y ahí sí que menos voy a lograr expulsar esa flema y tampoco le estoy dando nada a mi cuerpo para expulsarlo. Entonces hay que tener ahí mucho cuidado en esa parte. Y aquí tenemos la famosa levodoropropicina, que en los últimos años han salido cualquier marca de cualquier laboratorio, todos le apuntaron a sacar su marca de levodoropropicina y acá tenemos el Aviatus, el Fesanil, el Brocas, el Broncar, que es este blanco con rosado, el más famoso, y viene en concentración de 60 miligramos por cada 10 mililitros, como dice ahí el Brocas, o que es lo mismo, 30 miligramos por cada 5 mililitros, que lo notifican otros laboratorios. Pero es exactamente lo mismo, es lo mismo tener 60 miligramos en 10 mililitros que tener 30 miligramos en 5 mililitros. Tenemos neumonía, ¿cierto? La neumonía es una infección causada por bacterias. Ya miren que aquí, ya si estamos hablando de bacterias, necesitamos antibiótico. O puede ser también viral, puede ser por hongos, se puede presentar en uno o en los dos pulmones y causa que los alvéolos pulmonares se llenen de líquido. Ay, que se llenen de líquido o de pus. Y miren la imagen de abajo. Entonces es un parecido a lo que pasa con la flema, pero en la neumonía es un poco más complejo porque es que es pus, ¿cierto? El pus es esa, eh, digamos, como esa formación de tejido infectado, entonces se queda ahí y lo que hace es que no se puede dar este intercambio gaseoso. Ya, entonces no podemos respirar bien, no podemos llevar oxígeno correctamente a nuestros pulmones porque está obstruido ese paso, ¿cierto? Si llega oxígeno de afuera, pues va a pegar hasta ahí y no va a lograr pasar por estas membranas que vimos anteriormente. Entonces hay que sacar ese pus y los antibióticos ayudan, ¿ya? Pero también necesitamos de otros coadyuvantes muchas veces. Entonces hay que sacar ese pus, hay que combatir la infección, hay que sacar eso de ahí, ¿cierto? Hay que sacar ese líquido de ahí para poder tener nuestros alvéolos así. Y podemos tener una neumonía que puede ser leve o que puede ser grave. ¿Cierto? Según el tipo de bacteria, de bicho que tengamos, ¿cierto? Si es virus, si es bacteria, si es hongo. Entonces, hay algunos bichos que son más problemáticos y no se mejora la sintomatología con tener amoxicilina ácido clavulánico. Hay que pasar por otro tipo de antibióticos. Tenemos esas neumonías que pueden mejorarse, tener una primera mejoría en 48 horas y a los 7 días ya haya una mejoría casi completa y hay otras que las personas pueden durar meses y se puede agravar. Entonces eso va a depender del tipo de bacteria, virus u hongo, de la causa de la infección
de la edad del paciente, de sus enfermedades, ¿cierto? Si una persona, digamos, de 30 años, nos da una neumonía, que no tenemos otras enfermedades concomitantes, pues va a ser mucho más fácil el manejo, vamos a tener un mejor pronóstico. Pero si se trata de un adulto mayor, ya con una enfermedad pulmonar crónica de base, con otras patologías, uso de otros medicamentos, 80 años, pues digamos que el manejo va a ser un poco más complejo. ¿Ya? Y de hecho, el tratamiento se hace un poco diferente si estamos hablando de estos adultos sin comorbilidades, así estamos hablando de un adulto mayor con otras, cuando digo comorbilidades, hablo de otras enfermedades, ¿cierto? ¿Cuál es el tratamiento? Entonces, amoxicilina de 1 gramo cada 8 horas o se utiliza el ácido clavulánico. El ácido clavulánico, como lo vimos al finalizar el módulo anterior, es un principio activo que nos ayuda a evitar que unas enzimas dañen a la amoxicilina. Entonces, si yo evito que esas enzimas me degraden la amoxicilina, voy a tener amoxicilina en más cantidad, más potente, más fuerte para hacer el efecto. Y hay amoxi con ácido clavulánico de 500-125 o hay también amoxicilina de 875 con ácido clavulánico de 125, como por ejemplo tenemos ahí en la imagen. Hay otras alternativas en pacientes, por ejemplo, siempre tenemos esa alternativa, pacientes alérgicos a las penicilinas o que presentan reacción adversa o fallo terapéutico a la amoxicilina. Entonces acá tenemos claritromicina, 500 miligramos cada 12 horas o acitromicina, 500 miligramos al día. Ya, entonces ahí están esas opciones, pero recordemos siempre que hay que respetar estas líneas de tratamiento para evitar resistencia antibiótica, para hacer un uso más correcto de los medicamentos, partimos por amoxicilina y si ya tenemos una falla terapéutica, una reacción adversa, una alergia, entonces ahí utilizamos la claritromicina o la acitromicina. Chicas, preguntas, dudas hasta acá antes de irnos para el break de lo que No, llevamos. eh, no, estamos bien, profesora. Listo, Sí. Todo bien, listo. profesora. Entonces nos vemos en unos 10 minutos, ¿ya? Ujú.
Listo, chicas. Entonces vamos a continuar con el sistema digestivo. Entonces el sistema digestivo consta de una serie de órganos que son fundamentales para el procesamiento de alimentos y líquidos. A lo largo del tiempo em, hemos encontrado la ciencia que el sistema digestivo regula muchos otros procesos en nuestro cuerpo, principalmente en nuestro intestino. La microbiota que tenemos está relacionado con muchos procesos que se llevan a cabo en nuestro organismo y que predisponen o que protegen, ¿cierto? Sirve como se comporta como factor de riesgo, como factor protector de que nos dé o no algunas otras enfermedades en el futuro. Entonces hay harta investigación en este sentido. Este sistema abarca la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino delgado se divide en tres porciones, ¿cierto? El duodeno, que es, bueno, que es siempre el que yo hablo, porque es el lugar donde se absorben la mayoría de fármacos y de medicamentos. Entonces, el ilio y el yeyuno, ¿ya? Ahí también hay absorción de otros fármacos, como en el estómago también, pero la mayoría, el gran porcentaje de los fármacos se absorben en la primera porción del intestino, ¿cierto? Hay, digamos, una creencia errónea de que casi todos los fármacos o que todos los fármacos se absorben en el estómago y no es así, es en el intestino, digamos, en la primera porción del intestino. Después de acá tenemos el intestino grueso, em, la parte de las glándulas salivales también, el recto, el ano, el hígado, la vesícula biliar, el páncreas, también ejercen una función muy importante en la producción de jugos gástricos, de enzimas que facilitan todo el proceso de degradación de los alimentos, ¿cierto? Porque por simple inercia nosotros no degradamos los fármacos, necesitamos ácidos, ¿ya? Por eso es que nuestro estómago es tan ácido, tiene un pH tan bajo, es muy, muy ácido, mucho, muchísimo, para poder degradar esos alimentos. Y están las enzimas, ¿cierto? Las enzimas que hablamos, hemos hablado todo el tiempo, que están relacionadas con todos los procesos, reacciones que se dan en el cuerpo, también ayudan a el proceso de degradación de los alimentos. Esto es más o menos, ¿cierto? La lengua también, importantísimo, la boca, la faringe, las glándulas sublinguales, ¿cierto? También son importantes para el proceso de digestión. Em, Está el esófago, el estómago. Aquí tenemos, de aquí pasamos al intestino delgado. Entonces, en donde se absorbe la mayor cantidad de medicamentos es en esta parte de acá. ¿Cierto? Es esta primera partecita, que es el duodeno. Seguimos con todo el intestino y pasamos al intestino grueso, ¿ya? Y el conducto anal. Pero también es importante acá el hígado, la vesícula, el colédoco, el páncreas, porque nos ayudan con la digestión y el metabolismo de los alimentos. El aparato digestivo desempeña un papel fundamental en la absorción, en la liberación de fármacos que se administran por vía oral, ¿cierto? Claramente, porque pasa el medicamento por todo el sistema digestivo. El proceso de absorción de fármacos administrados por vía oral es influenciado por muchísimos factores, ¿cierto? Antes de ser absorbidos, los fármacos deben superar entornos muy ácidos y enzimas digestivas potencialmente degradantes en el tracto digestivo. Eh, entonces, hay muchos fármacos que son por su naturaleza fuertes, el ácido no los daña, no los altera,
¿cierto? Pasan por el estómago sin sufrir ninguna modificación y se absorben en el intestino. Pero tenemos una gran cantidad de fármacos que son por vía oral y que tenemos la situación de que por su misma naturaleza, su composición como principio activo, porque es ese principio activo, ¿cierto? Específico, el omeprazol, la warfarina, por poner ejemplo, ¿cierto? Solo por ser omeprazol, el ácido del estómago lo daña, ¿cierto? Entonces viene encapsulado, viene en microgránulos con recubrimiento entérico. Entonces, chicos, cada vez que identificamos o que identifiquemos un medicamento que diga que tiene un recubrimiento entérico, ese fármaco no lo podemos partir, porque el recubrimiento entérico se hace por dos cosas. La primera es porque el fármaco es destruido por el ácido del estómago. Entonces lo que hacen con este recubrimiento entérico es proteger, ya proteger ese principio activo, ese omeprazol y llevarlo, pasarlo por el estómago sin que tenga interacción con ese ácido y lo lleva hacia el intestino, que es donde se va a absorber. O dos, porque el fármaco es muy lesivo para la mucosa gástrica, ¿cierto? Que es el caso de los AINES. Ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, ketorolaco, la warfarina. Bueno, la warfarina y el acenocumarol es más porque el ácido los degrada. Ya, entonces, siempre que veamos medicamentos con recubrimiento entérico, explicar que no se pueden partir, ¿ya? Y existen otros fármacos que son tan sensibles al ácido, a las enzimas, que incluso hay en el intestino, que definitivamente no se pueden formular para ser administrados de manera oral, como es el caso de la insulina. Sería muy fácil, chicos, en este mundo podernos tomar la insulina y no tenernos la que inyectar, ¿cierto? La inyección genera un poco más de repudio para iniciar un manejo con insulina, ¿cierto? Siempre una aguja, un pinchazo es un poco más perturbador, a pesar de que la insulina es un producto natural, ¿cierto? Es la misma hormona. Entonces, ¿qué pasa con la insulina? Es muy sensible. Entonces, si la administráramos por vía oral, los jugos gástricos, los ácidos, las enzimas del intestino la dañan muy fácil, porque es termosensible además. Entonces tenemos que garantizarle también una estabilidad en temperatura. Y por eso es que la insulina se inyecta, ¿ya? No la vamos a someter a ese paso de jugos gástricos y ácidos porque no va a funcionar. Entonces, por eso es la razón de estos medicamentos que vienen como inyectables, es porque no se les pudo formular una forma en comprimidos, en cápsulas, porque se dañan muy fáciles o porque son muy termolábiles. Y termolábiles es que son muy afectados muy fácilmente por la temperatura. Y ustedes saben que la insulina tiene que conservar un almacenamiento entre 2 y 8 grados centígrados. ¿Ya? Entonces es muy sensible, ¿cierto? Mantenerla, eh, los ácidos, nuestro intestino, la dañan y no puede hacer el efecto que se quiere. La absorción de los medicamentos en nuestro tracto digestivo pues va a depender de muchos factores, ¿cierto? Va a depender del pH en el tubo digestivo, ¿cierto? Les he dicho que el estómago es un medio muy ácido, pero se va basificando un poco más hacia intestinos. Entonces, dependiendo del pH, se absorben los fármacos, porque los fármacos eh, los fármacos pueden estar ionizados, no ionizados, entonces dependiendo de eso hay absorción o no, ¿ya? Y el pH, si tenemos un pH ácido o un pH básico, me va a alterar esa condición del medicamento. La relación entre la superficie y el volumen en el tracto digestivo. Obviamente, si yo tengo más superficie, si tengo más espacio disponible, el medicamento se va a absorber más fácil.
¿cierto? Si tengo más piel, por decirlo, más revestimiento, más mucosa de contacto, más se va a absorber a través de ese intestino. Si yo tengo ese intestino con mucha mucosa, ¿cierto? O si tengo, por ejemplo, ese intestino con enfermedades, va a ser mucho más difícil que el medicamento penetre esa barrera del intestino. Entre menos espaciecito tenga el fármaco, va a ser más difícil que más se absorba. Entre más superficie, más absorción. Entre más volumen, más absorción, ¿cierto? También la perfusión sanguínea. Si tenemos más irrigado ese tracto digestivo, más fácil ese fármaco va a ser absorbido, porque va a ser transportado por esas vías, ¿cierto? Por esa circulación. Si tenemos zonas que están menos irrigadas, ¿cierto? Que tienen menos perfusión, menos vasitos sanguíneos, va a ser más difícil esa absorción y ese transporte, porque después de que hay una absorción, recordemos que los medicamentos pasan al torrente sanguíneo y desde el torrente sanguíneo se distribuyen al resto del cuerpo. La presencia de bilis y la presencia de moco es lo que yo les decía. Necesitamos más pared del intestino para que el medicamento se pueda absorber, pero si esa pared está llena de bilis, si esa pared está llena de moco, pues no va a poder penetrar ese medicamento. La naturaleza de las membranas epiteliales, ¿cierto? ¿Qué tan fácil se pueden traspasar? Entonces, mire que hay que pensar muchas cosas en el momento en que yo voy a diseñar un fármaco. Sacar un fármaco al mercado es muy difícil, chicos. Hay que pensar en todo esto, porque todos estos factores me van a condicionar la absorción de los medicamentos. Listo. La mucosa oral es adecuada para la absorción debido a su fina capa epitelial y su alta vascularización. Entonces, esto quiere decir que tenemos muchos vasitos sanguíneos alrededor de esa zona. Entonces, el fármaco se va a absorber muy rápido y se va a distribuir muy rápido y muy fácil, pero el tiempo de contacto suele ser muy lento, o sea, muy breve, porque ahí mismo se va el medicamento hacia atrás. Entonces, la administración bucal o sublingual aumenta el tiempo de contacto, ¿cierto? Porque yo me deposito el fármaco ahí en esa zona, ¿ya? Y lo dejamos ahí por mucho tiempo, ¿cierto? Entonces, tiene el tiempo de absorberse. Pero para que se dé esa absorción debajo del estómago, tenemos ese recubrimiento, ¿cierto? Tenemos, digamos, em, esa característica, esos excipientes que me ayudan a que se desintegre ese fármaco en ese medio, ¿ya? No podemos colocar un comprimido que es normal en esa zona porque se me va a empastar, porque ese fármaco está diseñado para que se absorba o que pase por un medio ácido o un medio que está más ácido que el de la boca. Entonces eso es importante identificar. Los comprimidos sublinguales se hacen específicamente para que se absorban debajo de la lengua. Es por esto entonces que existen comprimidos sublinguales que son una muy buena alternativa cuando se requiere un efecto rápido, porque nos evitamos como un ciclo completo del fármaco. Ya de ahí debajo de la lengua pasa directamente a la circulación. Entonces nos evitamos el primer paso, ¿cierto? Ese efecto de primer paso del medicamento. Absorbe más rápido, pasa al torrente sanguíneo y empieza a hacer el efecto. Además, es muy útil cuando tenemos fármacos o cuando tenemos condiciones como vómito, ¿cierto? En el que la persona constantemente está devolviendo los medicamentos. Entonces sirve muy fácilmente para ese tipo de condiciones o se utilizan supositorios, ¿cierto? Buscamos otra vía que no sea esa administración oral. Aunque el estómago tiene una superficie extensa, su gruesa capa mucosa y el corto tiempo de tránsito limitan la absorción. Es que imagínense, los medicamentos van a favor de esta gravedad, entonces van siempre hacia abajo. Entonces ellos pasan, ¿ya? Y como que detenerlos es complejo. Entonces ellos van bajando por todo el tracto, llegan al intestino y como en el intestino delgado se absorben, entonces
tienen que aprovechar ese espacio para absorberse, pero tiene que ser rápido lo que se absorba y el resto lo eliminamos, ¿ya? Entonces, la mayoría de la absorción de fármacos ocurre en el intestino delgado, donde las membranas son mucho más delgadas, son más permeables, ¿cierto? Hay más facilidad de paso. Y los alimentos pueden afectar la absorción porque recordemos que necesitamos superficie de ese intestino, mayor volumen de contacto y si ese volumen lo está ocupando los alimentos, pues ellos pueden modificar esa absorción del fármaco. Hay unos fármacos que se ven alterada su absorción con la existencia de otros, por ejemplo, alimentos mientras que hay otros fármacos que no les da nada, ¿cierto? Me absorbo de la misma manera haya o no haya alimento. Entonces, y por otro lado, hay otros fármacos que antes, digamos, estar en ese ambiente con el alimento les favorece más su absorción. Entonces aquí yo les voy a dejar, bueno, ustedes ya tienen esta lista de medicamentos, de alimentos que pueden modificar la absorción de algunos medicamentos, ¿cierto? La lista de los medicamentos está acá en esta columna y aquí me dice el tipo de efecto o interacción que genera, si es disminución, si es aumento, ya, si potencia. El tiempo de tránsito intestinal, entonces claramente también influye, ¿cierto? Entre más lento pase un medicamento por el tracto gastrointestinal, pues más oportunidad va a tener de absorberse. Si pasa más rápidamente, pues va a ser menos la cantidad que se absorbe. Entonces esto influye enormemente en la absorción, especialmente para esos fármacos absorbidos por transporte activo, porque necesitamos el tiempo de conseguir esa energía, traerla, ¿cierto? Es un paso de más. Si son fármacos de disolución lenta o con baja liposolubilidad, ¿cierto? Cuando estamos hablando de liposolubilidad, estamos hablando de que es más afín a la grasita, ¿cierto? Y nosotros somos mucha grasa. Entonces se absorbe más fácil lo que es más liposoluble, lo que es más grasosito. Lipo es grasa y soluble es que solubiliza, ¿cierto? Que es más fácil el paso. Mientras que lo que es más hidrofílico, hidrosoluble, pues va a pasar directamente más fácil hacia la orina, ¿cierto? Se siente más cómodo en ese ambiente más acuoso. Entonces, eso. Los médicos eligen las formas de administración oral según la edad y preferencias del paciente. Tabletas y cápsulas sólidas en las opciones más comunes. La velocidad de disolución de estas formas puede ser un factor limitante en la absorción y modificar la formulación. Puede controlar este proceso. Entonces, ¿por qué a los niños evitamos o les retardamos un poco el inicio de cápsulas, comprimidos? Porque son más difíciles de absorber. Es más fácil absorber unas soluciones, más fácil de absorber jarabes, es menos traumático, por decirlo así, para las mucosas gástricas poder absorber, digamos, los componentes que ya vienen diluidos, a tener que hacer toda esta tarea de disolver, ¿cierto? De degradar una cápsula, de debilitar un comprimido porque todavía no tienen esta mucosa gástrica tan bien formada. Entonces, siempre recomiendo tratar en los niños, tratar de retardarles más posible el inicio de comprimidos, ¿ya? Que sea solamente como cuando ese solamente está esa alternativa, cuando ya, digamos, el niño pesa más de 40 kilos, cuando tiene más de 12 años, porque ya toma dosis de adulto, pero en lo posible, niños de 9 años todavía, jarabe, ¿cierto? A no ser de que requieran, como les digo, porque tienen un peso más alto, dosis más grandes, ¿ya? Pero es que ve uno niños de 4 años que ya le mandan comprimidos, entonces evitar. Y bueno, siempre hablamos de las enfermedades relacionadas a los sistemas y acá tenemos la gastritis. Entonces, la gastritis, todo lo que es como itis, es inflamación, ¿cierto? Entonces es inflamación del revestimiento del estómago, producto del ácido. Les he mencionado 2 veces ya que el estómago produce mucho ácido.
¿cierto? Es un ácido muy fuerte, muy, muy fuerte. Ya, entonces, si no tenemos bien revestido el estómago, si hay una inflamación, si hay un pequeño úlcera, entonces por ahí va a llegar ese ácido y me va a generar un ardor y un dolor y una erosión de esa capa protectora, ¿cierto? Entonces eso es lo que genera el dolor, ¿cierto? Esa inflamación porque se permean esos ácidos. Entonces puede ser producida por infecciones como la que conocemos como el Helicobacter pylori, por el uso habitual de analgésicos, antiinflamatorios y acá tenemos los famosos AINES, lo que les he mencionado, ibuprofeno, ketoprofeno, naproxeno, diclofenaco, todos ellos son AINES, antiinflamatorios no esteroides, y afectan mucho la mucosa gástrica si los tomamos de manera crónica. Ya con ciclos de 3 días no hay problema, pero cuando es mucho tiempo, ahí me empieza a generar úlceras, ya que es su principal efecto secundario. Los corticoides también, el alcohol, las drogas, el tabaco, todo eso ayuda a que se me inflame este revestimiento del estómago. Y como que todo se comporta como una bola de nieve, ¿cierto? Porque si tengo inflamación, entonces aún más me van a hacer daño. Ay, me va a hacer mucho más daño este tipo de fármacos. El ácido me va a complicar aún más, ¿cierto? Y se vuelve como un ciclo porque igual tú tienes que seguir comiendo, entonces es complicado sanar, ¿cierto? Como en corto tiempo es difícil. Tenemos que erradicar la bacteria que nos genera todo este malestar y por eso es que es importante igual tratarla. Entonces hay un tratamiento que conocemos como la triterapia. Como es una bacteria, las bacterias sí se tratan con antibiótico. Y aquí tenemos amoxicilina de 1 gramo con claritromicina de 500 miligramos cada 12 horas. Ya, pero además lo acompañamos con un inhibidor de la bomba de protones que puede ser el esomeprazol de 20 miligramos. También se puede utilizar omeprazol, lansoprazol, ¿cierto? Y es para ayudar a que, digamos, em, ¿qué hace el omeprazol? El esomeprazol es un inhibidor de la bomba de protones. Los protones tienen una carga positiva, ¿cierto? Entonces resulta que nosotros tenemos unas células en nuestro estómago que producen ácido, ¿cierto? Entonces estos fármacos llevan a inhibir esa producción de ácido, ¿cierto? Porque ese ácido me está haciendo más daño a la mucosa, entonces ellos disminuyen esa acidez, ¿ya? Entonces, si la causa de esa gastritis es por AINES, por otros fármacos, lo que se hace es que se recomienda retirar estos medicamentos o reducir la dosis de medicamento o administrar o preferir administrar medicamentos con alimentos, porque los alimentos me van a ayudar como un poco a servir de intermediario, ¿cierto? Para que estos medicamentos no me lleguen directo a la mucosa. Ya, entonces, por ejemplo, en esta circunstancia, sí me sirve administrarlo con alimentos. Y si, por ejemplo, esa gastritis es por consumo de drogas, por alcohol, tabaco, pues suspenderlo. Se pueden emplear antiácidos como por ejemplo el magaldrate, la simeticona, el antiax, el acifin. Otras marcas comerciales como las tabletas Philips, el Gaviscon, que se componen de algunos principios activos como el carbonato de calcio, el hidróxido de aluminio, el hidróxido de magnesio, porque llegan a neutralizar ese ácido. Chicos, es importante que ustedes se lleven también como un mensaje respecto a que, o sea, el omeprazol no es la solución para la acidez estomacal que tenemos de momentos, porque el omeprazol se demora en actuar, ¿cierto? Su efecto se empieza a ver a las 48 horas. Entonces, si tenemos una crisis, es mejor este tipo de productos como el magaldrate, la simeticona, ¿cierto? Este carbonato de calcio, hidróxido de aluminio, de magnesio, ¿cierto? Son mucho mejores porque el efecto es inmediato, ¿ya? Y los omeprazol, lansoprazol, esomeprazol tienen unos efectos a largo plazo, ¿cierto? Que
llevan a que se disminuya la absorción de ciertos nutrientes en el cuerpo, entre ellos el calcio. Entonces, tratemos de no cronificar ese uso de estos medicamentos, que sea por 3 meses, por 2 meses, por un mes, ¿cierto? Por el tiempo que me dure este tratamiento para el Helicobacter pylori, pero realmente tenemos una sobreprescripción incorrecta de omeprazol, de lansoprazol, de esomeprazol, porque no deberíamos tener tratamientos por más de 3 meses. Entonces, eso es importante, ¿ya? Si persiste el malestar, ahí está el sucralfato, ¿cierto? Este es otro medicamento, se toma 1 gramo hasta cada 6 horas. Y además, siempre que tenemos la gastritis, pues se tiene que evitar el consumo de sustancias irritantes como el ají, como el café, evitar esos alimentos que son ultraprocesados, que son muy condimentados, lavar los alimentos antes de consumirlos, lavarnos las manos, manejar el estrés, porque el estrés es una situación que genera como un sistema de alerta permanente en el organismo. Y les decía, se generan estos radicales libres, ¿cierto? Y los radicales libres empiezan a interactuar con todo en el cuerpo. Entonces, esto también aumenta esa gastritis, ese daño del tejido. Entonces, hay que aprender a manejar el estrés por terapias complementarias, respirar, realizar actividad física, el mindfulness, el yoga, pilates, ¿cierto? Todo es lo que entra dentro de la actividad física. Hay que mantener una rutina en alimentación, dividir en porciones, ¿cierto? Si la persona es muy recurrente en gastritis, mejor comer un poco más en el día, dividir, disminuir esas porciones principales, a evitar comer copiosamente, ¿cierto? Como llenar todo el estómago. También ocupar el tiempo adecuado para comer, hacerlo sentado y no acostarse inmediatamente después, porque eso va a agravar el reflujo gastroesofágico. Tenemos otra sintomatología gastrointestinal, las diarreas, las náuseas, el dolor abdominal. Son síntomas gastrointestinales que hacen parte de una de las razones de mayor consulta de las personas en las farmacias. Sin embargo, se debe indagar siempre sobre las causas del cuadro clínico que presenta la persona y la prescripción, ¿cierto? Solicitar la prescripción por parte del médico. ¿Qué medicamentos se recetan para esto? Están los antiespasmódicos, ¿cierto? Como el Viadil famoso, pero el Viadil es una marca, chicos, es la marca que Megalabs le da a la pargeverina. Pero también hay otros laboratorios ay, que comercializan la pargeverina y lo tienen con otros nombres, como por ejemplo el Bebitex, ¿cierto? El Biproxil. Entonces, vienen generalmente en su presentación simple, en su presentación fuerte y como compuesto. El forte trae 10 miligramos por mililitro, ¿ya? El simple trae 5 miligramos por ml y el compuesto trae el Viadil simple, que son 5 miligramos por ml, pero viene acompañado de metamizol. Entonces, por ejemplo, yo soy muy prudente con el uso del metamizol porque hay muchas personas que son alérgicas, ¿cierto? Que desarrollan situaciones hepáticas. Entonces, yo nunca recomiendo el compuesto, a no ser de que la persona ya lo haya utilizado o tenga una receta. La atropina papaverina es otros principios activos antiespasmódicos que vienen junticos en un mismo comprimido y tenemos las marcas más conocidas en Chile como Dolospam, el Dipatropin, el Butón. Generalmente es un comprimido cada 8 horas mientras tenemos dolor, ¿cierto? 3 días, 4 días. Está la mebeverina, clorhidrato, siempre que veamos ese HCl es clorhidrato y es la sal del medicamento. Este viene en 200 miligramos, LP es liberación prolongada. Entonces, siempre que tengamos una liberación modificada, sea recubrimiento entérico, liberación prolongada, liberación retardada, liberación pulsátil, no podemos partir esos medicamentos porque les dañamos su matriz.
le vamos a dañar su manera de absorberse, de liberarse. Entonces aquí tenemos la doloverina, el Movidol, ¿cierto? Cuando son de 200 miligramos. Pero hay otra marca, hay otro laboratorio que decidió hacerla en otra concentración y no como liberación prolongada, sino como liberación inmediata, y es de 135 miligramos y se llama meditoína. Tenemos los antieméticos. Entonces, los antieméticos son para las náuseas, para evitar las náuseas. Y aquí tenemos la domperidona de 10 miligramos por ml, que viene en solución, en gotitas para niños, y viene también en suspensión, ¿cierto? Que es una especie de jarabe. Y aquí tenemos la marca más conocida en Chile, que es el Lidón, pero también hay otras marcas más económicas, el Docin y el Docivin. La metoclopramida de 10 miligramos. Generalmente me sirve comprar la genérica, pero la marca comercial más conocida es el Itán. Y tenemos el ondansetron. El ondansetron se utiliza más que todo para esas náuseas explosivas, esos vómitos explosivos asociados a diferentes procesos, por ejemplo, pacientes que están en quimioterapias. Entonces, estos generalmente son sublingual, porque lo que les decía, ¿cierto? Se coloca debajo de la lengua y se absorbe, pasa directamente a torrente sanguíneo, hace su efecto. Si yo me trago el comprimido y tengo vómitos y lo devuelvo, si lo devuelvo en una hora, tengo que prácticamente volverme a tomar el medicamento. Entonces, por eso, ¿cierto? Y las marcas más conocidas es el Ondavitae, Odatron, el Odanex, pero hay un montón, hay láminas, ¿cierto? Son como unas laminitas que colocamos debajo de la lengua. Ya, tenemos los antisépticos intestinales. Acá tenemos la sulfaguanidina, que son las famosas pastillas de carbón. Tenemos el talilsulfatiazol con nifuroxacida. Aquí tenemos el Imecol, el Esancol, el Iracol. Tenemos el famoso Diarén, ¿cierto? Que también es muy conocido. Esta es nifuroxacida. La nifuroxacida es un antiséptico intestinal y la tapulgita es una piedrecilla que lo que hace es absorber en su, digamos, como, mm, como en sí misma, ella misma absorbe todos estos microorganismos, impurezas y las elimina, ¿ya? Es como retenedora, es como un carbón activado, algo así. Están los antidiarreicos, acá tenemos la famosa loperamida. Generalmente se inicia tratamiento con 2 comprimidos y se continúa un comprimido después de cada deposición, pero sin exceder la dosis máxima que son 16 miligramos al día. Entonces, como son 2 miligramos, pues el máximo de comprimidos al día son 8. Se recomienda administrar cada 8, cada 4 horas, dependiendo al número de deposiciones que se tengan. Y esto se utiliza para la diarrea, ¿ya? Pero también situaciones con la loperamida, no podemos darles como la cronificación, utilizarlos para todo, utilizarlo siempre porque nuestro intestino se vuelve perezoso. Entonces, como dices que tiene la loperamida para que me ayude, se vuelve, digamos, como menos funcional. Entonces, los medicamentos, utilizarlos solo cuando realmente los necesitamos. Tenemos reconstituyentes de flora intestinal y aquí tenemos varios, ¿cierto? Esto ha tomado, como les digo, todo lo que es nuestra microbiota. Tenemos que empezar a cuidarla muy bien, ¿cierto? Ya muchos estudios me hablan de que la microbiota nos predispone a muchas enfermedades, digamos, si tenemos una mala microbiota. Pero por otro lado, si tenemos una buena microbiota, ella nos protege de muchas enfermedades. Entonces, bueno, tenemos reconstituyentes de flora, tenemos una que son para situaciones agudas, porque por ejemplo la persona tuvo diarrea o un uso prolongado de antibióticos, porque, bueno, la microbiota son microorganismos, ¿ya? Entonces, el antibiótico
me arrasa con todo esto, ¿cierto? Con estos microorganismos también. Y en la diarrea también se van. Entonces necesitamos reconstituir esa flora intestinal. ¿Cómo lo hacemos? Con cepas, justamente, con cepas de microorganismos. De hecho, estos medicamentos que vemos acá son medicamentos biotecnológicos, ¿cierto? Son microorganismos. Yo estoy reponiendo esa flora. Entonces, aquí tenemos el Saccharomyces boulardii de 250 miligramos. Aquí tenemos el Perenteril Bioflora. Ustedes, me imagino que si tienen niños, alguna vez habrán utilizado este tipo de reconstituyentes después de diarreas prolongadas. Entonces, viene un sobrecito, viene este rosado que está ahí son sobres, ¿cierto? Porque es más fácil para los niños colocar este polvito en agua y dárselo, pero mire que son de 250 miligramos. Si ustedes van y miran el perenteril adulto, que es esta caja blanca con azul, son cápsulas y también es de 250 miligramos, solamente que son cápsulas, entonces es como más complejo darle cápsulas al niño, pero si yo como adulto me quiero tomar los sobres, pues puedo tomarlo. Solamente que para mí como adulto, pues es mejor, para mí es mejor tomar cápsulas que tomarme estos polvos. Está el Lactobacillus rhamnosus, que es el vivera. Este viene en sachets, es como un Gaviscon, es como un churro de gaticos y trae estos microorganismos. Y está el Lactobacillus casei, que es el Biolactus. Bueno, en realidad hay muchos otros que han salido, pero estos son como los que más se tienen siempre en la farmacia. Entonces, si a ustedes en algún momento les preguntan o les hablan de medicamentos biotecnológicos, insulina, ¿cierto? La insulina es la hormona de cerdo o de humano, ¿cierto? Que se obtiene mediante procesos biotecnológicos. Estos medicamentos, que son microorganismos, también son biotecnológicos. Entonces, no se asusten y piensen que la biotecnología o los biotecnológicos son algo muy lejano, no, ya están totalmente incorporados y desde muchos años la insulina está con nosotros hace muchos años. Entonces, estos son claros ejemplos de medicamentos biotecnológicos. Listo, chicos. Preguntas, dudas, cosas que quieran aclarar. Yo quedé clarita, profesora. No, todo claro, profesora. Está, está bien. Listo. Eh, Ahí se me perdieron. No las encuentro. A ver, Mm, por acá están. Listo, entonces voy a anotar la asistencia. mm, Tengo por acá a Valentina Cordero, a Silvia, ujú. tengo a Nicole, tengo a Elizabeth. Daniela me escribió que no podía asistir ni hoy ni mañana. Y, y esos, Nicole, Valentina, Elizabeth y Silvia. Ujú. Listo, Francisca chicos. también está, profe. Listo. Gracias, Francisca. Listo, perfecto. Vale, chicas, entonces nos vemos mañana, nos vemos a las 10 de la mañana. Que descansen, que pasen buena noche, que estén muy bien. Ya. Chao, profe, Chao, que Bien, Igualmente, profesora. Que profesora. descanse. chao, igualmente. Chao.